Extra urgente. Abogados del Patriota dicen orden de silencio sofoca discurso de campaña. Los problemas legales del Patriota son parte de una amplia estrategia para reprimir la disidencia. El presidente Johnson y los senadores republicanos discuten una agenda ambiciosa para una victoria del Patriota. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Los abogados del Patriota instaron al juez que supervisó su reciente juicio penal a levantar una orden de silencio ahora que ha sido condenado, argumentando que sus oponentes estaban usando las restricciones al discurso del Patriota como una espada política. En un expediente judicial a principios de esta semana, los abogados defensores Todd Blanche y Emil Boop señalaron que la campaña de Joe se había referido al Patriota, el candidato republicano, como una persona convicta en una declaración del 30 de mayo. Dijeron que la orden podría limitar la capacidad del Patriota para responder a los ataques de Joe durante su debate presidencial del 27 de junio, aunque la orden solo restringe las declaraciones públicas del Patriota sobre los jurados, testigos y otras personas involucradas en los procedimientos judiciales, y no le impide criticar el caso en general. Los oponentes y no simpatizantes del Patriota están utilizando la orden Mordaza como espada política para atacar al presidente patriota, con referencia a este caso, en el entendido de que su capacidad para montar una respuesta detallada está severamente restringida, escribieron Boop y Blanche. El 30 de mayo, un jurado de Manhattan encontró al patriota de 77 años culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago de $130,000 de su ex abogado Michael Cohen a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels por su silencio antes de las elecciones del 2016 sobre un encuentro extramatrimonial que según ella tuvieron. Fue el primer juicio penal de un presidente estadounidense pasado o presente. El Patriota niega haber tenido ese tipo de encuentros con Daniels y ha prometido apelar el veredicto después de su sentencia del 11 de julio. Antes de que comenzara el juicio en abril, el juez Juan Merchan emitió la orden después de que los fiscales argumentaran que el historial del Patriota de hacer declaraciones contundentes demostraba que podía descarrilar el proceso. Durante el juicio, Merchan multó al Patriota con $1,000 por cada una de las 10 violaciones de la orden de silencio. Entre ellos se incluyen una publicación en redes sociales en la que llamó a Cohen un no realista en serie y una entrevista en la que dijo: ese jurado fue elegido tan rápido, 95% de demócratas. En una carta de una página la semana pasada, los fiscales instaron al juez a mantener la orden de silencio al menos hasta su sentencia, argumentando que todavía estaba obligado a proteger la integridad de estos procedimientos. Se espera que realicen un seguimiento con una presentación más completa en las próximas semanas. De otro lado, el Patriota fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. No se trata de justicia, es un ataque coordinado para derribar a un oponente político. El establishment de Washington, D.C. y los liberales progresistas están haciendo todo lo posible para destruir al comandante en jefe número 45 de nuestra nación y cualquiera que se oponga a su agenda. El comentarista conservador Kurt Mills advirtió que esto conduciría a una carrera instrumentalista de recriminaciones. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, solo persiguió al Patriota después de que lo forzaron. Bragg recibió una presión significativa para actuar por parte de Mark Pomeranz, socio de Paul Weiss, Rick King y Wharton Garrison. Las críticas de Pomeranz, convenientemente filtradas al Times, obligaron a Bragg a reactivar agresivamente su investigación latente.
Robert Schumer, hermano del senador Chuck Schumer, demócrata de New York, está relacionado con este bufete de abogados. Esto no suena bien, son maniobras políticas. Luego está el fiscal de Estados Unidos, general Merrick Garland. Su departamento de justicia, DOJ, aparentemente participa en procesamientos selectivos y poco honorables. El nombramiento por parte de Garland del fiscal especial estadounidense Jack Smith y el relativamente reciente acuerdo de culpabilidad para Hunter muestran un flagrante doble rasero. La negativa de Garland a cumplir con las citaciones del Congreso relativas a las entrevistas de Joe erosiona aún más la confianza del público en el Departamento de Justicia. El complejo de ley demócrata ha creado claramente un sistema de justicia de dos niveles en Estados Unidos. Un flagrante sesgo y la injusticia en los casos del Patriota confirman esta inquietante realidad. Más allá del Patriota, se ha sentado un riesgoso precedente para futuros rivales políticos. Hoy es el Patriota, mañana podría ser cualquiera que se atreva a oponerse al establishment. Recuerde, al Patriota no se le está cobrando ningún pago por su silencio. Ha sido acusado de falsificar registros comerciales. El verdadero problema no es el pago, sino cómo se manejó. El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, enfrentó cargos similares, pero fue rápidamente absuelto. El doble rasero es evidente. Edwards fue acusado de utilizar fondos de campaña para ocultar una clara violación. Sin embargo, salió libre. Mientras tanto, el Patriota está siendo crucificado con 34 cargos de delitos graves por prácticas contables. El 5 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas. ¿Es Joe contra el Patriota una revancha del año 2020? Sin embargo, esto no es más que una simple repetición del pasado. Está en juego una nueva batalla por el alma honesta de Estados Unidos. Lo que está en juego no podría ser mayor. Los índices de aprobación de Joe están en la cuneta rodando el 40%. La inflación se está disparando, los precios del gas están por las nubes y el escenario internacional está sumido en el caos. Mientras tanto, el Patriota sigue atrayendo multitudes masivas y sus mítines están llenos de partidarios entusiastas que creen en su visión de Estados Unidos. A pesar de todas las batallas legales del Patriota, una encuesta de PBS News Howard Morris muestra que el 67% de los votantes no se dejan influir por una condena del Patriota. El 25% de los republicanos dice que es más probable que lo apoyen si es declarado culpable. Eso subraya la resistencia del apoyo al Patriota y la profunda polarización en la política estadounidense. El sentimiento más amplio es que muchos estadounidenses ven más allá del teatro político y reconocen una casa de brujas como lo que es. Mark Browning señaló perfectamente que la fe cívica se derrumba. Catherine Ross advierte sobre nuevos esfuerzos concertados para erosionar el Estado de Derecho. No se trata solo de un hombre, se trata de la integridad de nuestra democracia. La erosión de la confianza en nuestras instituciones es grave. Cuando el sistema de justicia se utiliza como herramienta para obtener beneficios políticos, socava los cimientos mismos de nuestra sociedad. Los demócratas esperan que etiquetar al Patriota como delincuente convicto finalmente lo arrastre hacia las elecciones generales de noviembre. Las encuestas que preguntan si la gente cambiaría su voto en función de tales acontecimientos son notoriamente poco fiables. Este veredicto podría incluso movilizar a los partidarios del Patriota, haciendo más probable que se presenten en noviembre. Leah Wright nos recuerda, la democracia estadounidense es frágil y está en crisis. Los problemas legales del Patriota no son un incidente aislado, sino parte de una estrategia más amplia para intimidar y reprimir la disidencia política. Los dobles raseros son evidentes. El escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton fue dejado de lado y los tratos familiares de Joe se ignoran. Por el contrario, el Patriota enfrenta toda la fuerza de un sistema legal sesgado. Los estadounidenses no son tontos. Como bien lo expresa Catherine Ross, se trata de nuevos esfuerzos concertados para erosionar el Estado de Derecho. Los ataques negativos políticos del sistema legal de New York contra el Patriota son un ataque al espíritu estadounidense. Se está sacrificando la justicia por el poder y el control político.
las elecciones de este año se trata de salvar el alma de Estados Unidos. Apoyar al patriota es más que simplemente respaldar a un candidato. Se trata de defender los valores estadounidenses. Debemos levantarnos y mantenernos firmes contra estos hechos negativos. Debemos apoyar al patriota por la libertad, la justicia y Estados Unidos. Entonces podrá nuestra economía, nuestra posición global y nuestra democracia. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunió con los republicanos del Senado el día de ayer para discutir la ambiciosa agenda del patriota en caso de ser elegido en noviembre. El enfoque principal en el almuerzo fue que, cuando tengamos mayorías republicanas en la Cámara y el Senado, deberíamos comenzar a trabajar con una agenda positiva a favor del crecimiento y del empleo, que se centre en la reforma tributaria y la reforma regulatoria, dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas, después de la reunión. Johnson fue bastante claro en que quieren intentar ir a lo grande, y eso significa más que simplemente extender los recortes de impuestos, dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas. Johnson propuso a los legisladores extender los recortes de impuestos, los recortes de gastos y las reformas regulatorias de la era Trump, mientras que otros legisladores republicanos propusieron un gran aumento con el gasto de defensa y recortes al gasto gubernamental obligatorio para reducir el déficit federal proyectado. Según se informa, Cornyn propuso a sus colegas abordar el gasto obligatorio, que incluye programas de prestaciones sociales, como el Seguro Social, Medicare y el gasto en intereses requeridos sobre la deuda federal. Hemos tratado de abordar el gasto simplemente analizando el gasto discrecional. En realidad, el gasto discrecional no ha aumentado tanto como el obligatorio, dijo. El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, dijo que los republicanos del Congreso tienen que prepararse. Tenemos que ser capaces de pensar cuáles son las cuestiones clave que podemos abordar, afirmó. No sabemos cuál será la composición del gobierno. El pueblo estadounidense lo decidirá en noviembre, pero deberíamos empezar a hablar de ello, empezando por los impuestos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.